pasado y hemos pasado situaciones como mi hermana Mar con gente de cáncer. Es difícil. No sabes cómo se pone la persona que está padeciendo. Es terrible. Es la mente que te invade, que dice: tienes un cáncer maligno, vas a morir. No, y empieza todo el bombardeo de Satanás. Y lo que hace Satanás es que cuando tú crees la mentira del diablo, tu cuerpo, escucha bien, tu cuerpo se debilita. Cuando crees las mentiras de Satanás, tu cuerpo se hace débil. Y realmente toda la palabra que tú crees hace que tu cuerpo realmente pierda la esencia de la fe. De tal manera que empiezas a declarar incredulidad, enfermedad, y tu cuerpo se muere por tus palabras. Escucha bien, tu cuerpo se muere por tus palabras. No se murió por la enfermedad, se murió por el decreto de tus palabras. Por eso es que tus palabras, dice la Biblia, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que si tus palabras son: no voy a ser bendecido, me voy a morir, voy a estar enfermo, estoy amargado, esas palabras te atan y esas palabras te condenan y te maldicen. Por eso es que el cristiano no tiene que maldecirse. Por eso es que el cristiano dice: ¿cómo estás? Bendecido. Y aunque tú no tengas un peso en la bolsa, de aquí a tu casa Dios te va a dar bendición. O sea, Dios te va a dar bendición. Dios te va a dar bendición. Híjoles, ¿cuántos bendecidos están aquí? El tema de hoy se dice: no pierdas tu bendición. No pierdas tu bendición. Ahora déjame decirte algo. Yo estoy luchando porque para mí es un bombardeo de la palabra de Dios. Y yo siempre lucho cuando predico. Y últimamente estoy luchando. Y la verdad es que Dios siempre me pone a temblar antes de que suba. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra y yo me cuesta, porque digo: Señor, dímela antes. Y Dios me habla antes y a veces me agarra así en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y yo quiero hablarte acerca de la importancia de no perder la bendición. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Jueces, capítulo 17. Jueces, capítulo 17. Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé, dijo el hijo. Entonces la madre dijo: bendito sea Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Hasta ahí va bien la mamá. El problema es que pasó esto, dice la Biblia: para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó la madre los 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de ¿dónde? Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fueran su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien. Escucha bien, esta es la situación de los jueces. Y la situación de los jueces es que no había rey que gobernara, no había juez que gobernara, y cada casa hacía, parecía que tenían Dios, pero realmente levantaban sus propios ídolos. El problema es que la madre de Micaías consagró y le dedicó el dinero para una imagen de talla, para una imagen de fundición. Pero después Micaías, el hijo, hizo y tomó a sus hijos para que fueran sacerdotes. Y va a haber algo más extraordinario. Cuando fue la conquista de Lais, un pueblo que no había conquistado dentro de las tribus de Israel, una de las últimas, o mejor dicho, la última tribu de Israel, que se llamaba la tribu de Dan, dice que conquistaron Lais. Y Lais, dice el capítulo 18, versículo 7: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en aquella era seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los sidonios. ¿Me pasas un agua, por favor? Entonces, escucha bien: cuando no hay rey, cuando no hay nadie que gobierne, de seguro vas a perder ¿qué? De seguro vas a perder ¿qué? Di conmigo: la bendición.
porque realmente la bendición está basada en la santidad, al sacrificio. La bendición está basada a la santidad, al sacrificio y la adoración. Pero cuando tú y yo perdemos de vista la adoración y el sacrificio, entonces vamos a levantarnos ídolos. ¿Vamos a levantarnos qué? Ídolos. Entonces Micaías tomó a su hijo, lo consagró para que adorara. Después vinieron los danitas, conquistaron toda esa región y por ahí se llevaron a Micaías. Lo perjudicial y lo más tremendo es que cuando se llevaron a Micaías en esa conquista, los danitas que conquistaron Lais, dice que en aquella ciudad, dice el versículo 29 en Jueces 18:29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ahí me detengo, porque ahí me voy a saltar a la historia de la casa de Silo. Ahora, te voy a decir por qué perdemos la bendición. Ya empezamos viendo que la bendición se pierde porque hay un padre que pone a sus hijos a idolatrar. Pero va algo más grueso. Acompaña por Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. La Biblia dice: capítulo 2, versículo 12. Y los hijos de Eli eran hombres impíos y no temían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla del caldero y en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía todo Israel que venía a Silo. Así que antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera lo tomaré a la fuerza. Escucha bien, en Silo, ya te hablé que desde los jueces la gente idolatraba, pero vamos los años siguientes y llegas hasta el lugar del Silo donde estaba el sacerdote Elí y tenía 2 hijos llamados Ofni y Fines. El problema es que estos 2 hijos de Ofni y Fines, dice la Biblia, que ellos hacían que el sacerdocio a Dios o lo que se sacrificaba a Dios fuera detestable, porque la gente traía ofrenda a Dios y dice que ellos tenían que cocer la carne y ofrecerla a Dios. Era la función del sacerdote: recibir el cordero, presentarlo y dice derramar la sangre y quemar el cordero, y de ese humo salía el sacrificio. Y cuando Dios percibía el humo, la gente era perdonada de sus pecados, no como hoy con el arrepentimiento. En ese tiempo era por sacrificio. Por eso es que Jesucristo, dice la Biblia, que se ofreció una vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. Hoy tú y yo no tenemos que ofrecer sacrificio. Hoy Jesucristo es nuestro sacrificio único y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Amén. El problema es que Ofni y Fines no tomaban la carne, no ofrecían la carne, sino que agarraban una porción buena y se la comían, la vendían. Yo no sé qué hacían, pero hacían detestable el sacrificio de tal manera que no presentaban correctamente el sacrificio. Ahora, algo más añade la Biblia, dice el versículo 22: pero Elí ya era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínate, eran sacerdotes y se acostaban en medio del tabernáculo con mujeres. Di conmigo: santo Dios. ¿Cómo no van a perder la bendición si el sacrificio no era correcto,
la santidad no era correcta. Ahora, la Biblia nos enseña que todo ese tiempo, el tiempo del sacerdote Elí, todo el tiempo que hubo el primer rey llamado Saúl, todos esos años, escucha bien, ahí donde estamos, dice que hizo Dios algo que no lo ha hecho, pero dice la Biblia que él se dejó cautivar o se dejó llevar o se dejó capturar por el enemigo. Quiso mejor ser capturado por el enemigo que quedarse a ver la maldad de su pueblo. Más adelante te vas a dar cuenta, dice el capítulo 4 de 1 Samuel, que hubo una guerra. Y dice la Biblia que los dos hijos de Ofni y Fines murieron en esa guerra. Y dice el versículo 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó. Pero esa vez perdieron la batalla y el arca, dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Ofni y Fines. Fíjate, te voy platicando cómo la gente va perdiendo su bendición, hasta que los dos hijos mueren por causa de que no ofrecían el sacrificio, por causa de que se acostaban con las mujeres. Y algo más interesante, regrésate al capítulo 3, dice la Biblia, versículo 13: y le mostró que yo juzgaré la casa, hablando de la casa de Elí, para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y no les ha estorbado. Di conmigo: ha blasfemado y no les ha estorbado. Por tanto, yo juré a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Escúchame bien. El peligro de una generación es que cuando conoces a Dios no puedes olvidarte de Él, ni quién más, ni mis hijos. Lo vuelvo a repetir: cuando tú conoces a Dios, no puedes olvidarte de Él ni tus hijos, porque vamos a perder la bendición. Desde los jueces ya habían perdido la bendición. Llegó hasta la casa de Silo, donde estaba el sacerdote Elí, y todavía el arca de él estaba ahí, pero no hablaba. Dios, dice la Biblia, que se oía, que dice el capítulo 3, dice que había escasez o visión. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dios no hablaba con el sacerdote, Dios no hablaba. ¿Por qué? Porque la casa del sacerdote, o la casa de todo el pueblo, se había apartado de Dios en pos de idolatría. ¿Cómo es que perdió la bendición? Porque el sacerdote Elí veía lo que hacían sus hijos, oía lo que hacían sus hijos, y dice la Biblia que no les estorbaba. Yo vi un documental en Netflix, lo confieso. Yo te dije que no iba yo a ver Netflix, pero el pastor nos recomendó un documental, no una película. Y se llama ese documental El conflicto de las redes sociales. Y me di cuenta que mucha de la gente directores de YouTube, Facebook, Instagram y todas las páginas comentan en ese documental que el diseño de todas las redes era para informar, pero ahora es para capturar o cautivar a la gente. En el narcotráfico la gente se le toma como usuarios, o se toma a la persona como se usan a la gente. Pero también tú vas a las redes sociales y te dicen usuario, ¿sí o no? Usuario, eres un usuario. Quiere decir que tú te vas a dejar usar. Van a tomar tus fotos, van a tomar tus mensajes, van a tomar todo lo que tú haces y te van a vender. Te vas a dar cuenta cómo el diablo
quita y roba la bendición, porque lo que está dando tan terrible es a nuestros hijos. Y la Biblia nos enseña que hasta este tiempo Samuel era un pequeño joven, y ni Samuel, que vivía en el arca, escuchaba la voz de Dios. Pero cuando Dios le habló a Samuel, dice el sacerdote Elí: cuando él te hable, dirás: habla, porque tu siervo oye. Y Dios habló a Samuel, y a Samuel le reveló el juicio del sacerdote Elí. Le dijo: ¿sabes qué? El sacerdote Elí va a morir por causa de que no le estorba a sus hijos y por causa de que desprecia mi sacrificio. Y yo me pregunto, ¿cómo está nuestra generación? ¿Por qué mi generación no es bendecida? Porque no hay un sacerdote correcto. Di conmigo: porque no hay un sacerdote correcto. Tú y yo no somos llamados para ofrecer un sacerdocio correcto, una adoración correcta. El problema es que hemos perdido la indicación y hemos perdido la bendición. Ahora, el arca de la presencia de Dios, que representa la bendición, que representa el Espíritu Santo, que trae prosperidad, que trae seguridad, que trae paz, que trae sanidad, dice la Biblia que fue robada por los filisteos, fue robada por los filisteos, de tal manera que cuando el arca de Dios fue pasada por las 5 lugares o las 5 ciudades de Filistea, dice que ninguna de ellos pudo quedarse. ¿Por qué? Porque venía enfermedad y venía mortandad en todas ellas, de tal manera que los filisteos hicieron regresar el arca a Israel. Y cuando le hicieron regresar, dice la Biblia que la pusieron en un carro nuevo y con 2 vacas que criaban, las cuales dice que montaron en él el arca, y dice que la regresaron a su lugar donde la habían tomado. Y cuando regresa, dice la Biblia, dice el capítulo 6, versículo 20: y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién? Y dice: ¿y quién subirá de nosotros? Y enviaron pues mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Dice el capítulo 7: vinieron pues los que de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿quién? De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Versículo 2: desde el día que se llevó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Imagínate, la casa que el arca que bendice, el arca donde Dios sana, el arca donde Dios te prospera, el arca donde Dios te da victoria, había estado en casa de un hombre llamado Abinadab por más de 20 años y no había pasado nada. Al contrario, el padre Abinadab dijo a su hijo Eleazar: cuídame el arca. Te pongo un ejemplo. Es como yo decir a alguien, decir a Miguel: necesito que me cuides mi Biblia. ¿Por cuánto tiempo pasó? Por 20 años. Ay, cuídamela. ¿Cuántos traen Biblia? Hijo de mi vida. ¿Cuántos traen Biblia? Imagínate que la tienes guardada ahí por 20 años y tú dices: hay cosas que están escritas y no entiendo. Pero si tú supieras que lo que está escrito te trae bendición, entonces las declararías y las vivirías. Realmente la palabra de Dios sería tu tesoro más preciado, más que un carro, más que una casa. Sería tu palabra lo más que cuidarías por cualquier cosa. Porque aquí están escritas las verdades, las promesas, las bendiciones. Porque si tú las creyeres, entonces se harán una realidad. Pero el arca, la presencia de Dios, estuvo en la casa de Kiriat Jearim por 20 días y no pasó, 20 años, perdón, y no pasó. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú tienes que esperar para recibir una bendición? Hola, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para recibir una bendición? Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 6.
¿Ya estás ahí? Y dice la Biblia, versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Escucha bien, ya te enseñé que de los filisteos la regresaron en un carro con 2 bueyes adelante y el arca venía encima. El arca no la podían tocar ni podían observar, porque hay gente que abría el arca, dice que la gente moría. Por eso es que los filisteos, cuando querían tocar el arca, dice que venía cáncer. La presencia de Dios era intocable en esos tiempos. El arca de Dios para el enemigo era intocable, así que la gente no se acercaba. La gente no tenía, la gente sabía que cuando estaba el arca era para temer. Entonces los filisteos la regresaron, y cuando la regresaron, entonces dice la Biblia que cuando la regresaron, llegó a casa de Abinadab y dijeron: vamos a llevarla a Israel. Y cuando la quisieron llevar a Israel, en el carro que iba, dice la Biblia que Usa, dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, dice, al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Y qué pasó? Murió. Escucha bien, cuando un padre no enseña la importancia de la santidad, va a morir el hijo. Cuando un padre no enseña la santidad, el hijo va a morir. Ahorita te voy a explicar la importancia de la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Sabes cómo ser bendecido? Es que a veces digo: pastor, yo quiero ser bendecido. ¿Qué necesito para ser bendecido? Ya sé, tengo que traer mis diezmos y ofrendas. No es todo. No lo es todo, porque la presencia de Dios, la bendición, el poder de Dios estaba en la casa de Abinadab, y dice la Biblia que no había pasado nada. Por 20 años tú puedes tener la Biblia y no pasar nada. Por 20 años yo puedo vivir en tu casa y no pasar nada. Por 20 años puedes ser cristiano y no pasar nada. Por 20 años puedes decir: yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero no pasa nada. Aquí no se vale de cuánto conoces. Aquí no se vale de cuánto tienes una Biblia, tienes 2 o tienes 3. Aquí no cuenta eso, cuenta cuánta presencia de Dios está aquí. Porque si tú tienes Dios aquí dentro, entonces la bendición, la paz, la gloria, el poder de Dios va a manifestarse. Ahora, aquí empieza el problema. Escucha bien. Traían el arca montada en un carro nuevo con 2 bueyes adelante y montada ahí. Y dice la Biblia, versículo 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llevada a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Escucha bien. Escucha bien, escucha bien. Si tú supieras que la presencia de Dios te mata, no le permitirías entrar a tu casa. Te pongo de ejemplo la Biblia. Sabes que en San Mateo, cuando llegó la palabra de Dios o el arca de Dios, se murieron mucha gente. Después fue al Verte y se murieron. Después fue a Tlanalapa y se murieron. Después llegaron a Namoyo y los murieron, y ahí también se murieron. Llegó a Zamba y se murieron. La vamos a traer aquí a Los Ángeles. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Se van a morir. David dijo: no puedo. ¿Cómo voy a traer el arca si cada vez que la quiero traer pasó por los filisteos se murieron, y yo la quiero traer a este lugar para que Él me bendiga, y al contrario muere Usa? Muere Usa. Escucha bien, David no sabía cómo ser bendecido, al contrario, estaba muriendo la gente. Pero dice que la llevaron a una casa llamada la casa de Obed-edom geteo. Y dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de ¿quién? De Obed-edom geteo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda.
¿Por qué Obed-edom fue bendecido en solo 3 meses? ¿Qué tenía la casa de Obed-edom que Abinadab no tenía por 20 años? Y ni antes de los jueces que estaban ahí habían sido bendecidos. Al contrario, habían sido maldecidos. Y llegó a la casa de un hombre llamado Obed-edom geteo y su casa fue bendecida. ¿Qué hizo Obed-edom? ¿No te llama la curiosidad que hizo? ¿Y qué hizo, pastor? Que en solamente 3 meses fue bendecida su casa. Pero estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Estuvo con el sacerdote Elí y se murieron sus hijos. Estuvo en las tierras de los filisteos, las 5 ciudades, y se murió la gente. Los de Bet-Semes se murieron. Y estuvo el arca ahí mucho tiempo y no pasó nada. Pero llega a la casa de Obed-edom y solamente en 3 meses, su vida, su casa, todo revoluciona. Y su casa, dice la Biblia, él y toda su casa fue bendecida. ¿Por qué? ¿Qué tenía Obed-edom? ¿Que por qué su casa había sido bendecida? ¿Qué estaba teniendo Obed-edom por lo cual Dios le viró y le bendijo? ¿Qué era lo que hacía Obed-edom? Fíjate, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido. ¿Sabes qué es lo que pasó? Número 1, Obed-edom no se avergonzaba de ser cristiano. No me escucharon. Obed-edom no se avergonzaba de ser. Todos incrédulos, sálganse para afuera. Obed-edom no se avergonzaba de ser. ¿Sabes que tú y yo nos avergonzamos de ser cristianos? Que no sepan, porque si sepan me van a traer carrilla. Que no sepan porque me van a ver y van a decir: ay, tú cristianito. Que no sepan que voy aquí a la iglesia de la esquina porque me van a decir. Obed-edom publicaba a gritos. Decía: yo tengo la presencia del Señor. Yo tengo la presencia del Señor. Y dice la Biblia que él solamente publicaba y él decía: Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque se oía por todos lados. Oye, ¿sabes qué? Que Obed-edom dice que es bendecido, que Obed-edom dice que es cristiano, que Obed-edom dice que adora a Dios, que Obed-edom dice que sacrifica a Dios, que Obed-edom dice que grita y alaba, que Obed-edom dice que está en santidad, que Obed-edom dice: oía por todos lados, la casa de Obed-edom es bendecida. Yo te pregunto, ¿cómo hablan los vecinos de ti? Ahí va la chismosa, ahí va el que me debe 1,000 pesos y no me ha pagado, ahí va la señora enojona, ahí va la señora que siempre le grita a su esposo todas las mañanas, ahí va el señor mirón, ahí va el señor. Y porque así la gente nos tiene un título. Hola, ¿cómo te conoce? Silencio. Respóndeme: como un cristiano verdadero, pastor. ¿Cómo te conoce? Toca al vecino que tienes al lado, dile: dice el pastor que eres un cristiano verdadero, no chafa. Oiga, pastor, de ahí empieza la bendición, porque Obed-edom no se avergonzaba quién era, y toda la gente sabía que él era bendecido. No dijo: Chihuahua, ya llegó el arca del pacto a mi casa, ya llegó la presencia de Dios, me voy a morir. No, él sabía que él quiso que fuera su casa. Yo la recibo. Pero Obed-edom te va a matar. No, porque mi mentalidad no es de deshonra, mi mentalidad es de honra. Y si Dios viene a mi casa, yo le voy a honrar. Y toda su casa cambió porque él trajo la presencia de Dios a su casa. Y algo que empiezas a notar, que Obed-edom no se avergonzaba de quién era. ¿Qué dije? No puedes ni siquiera poner esa alabanza si estás en la combi,
en el carro porque dice, ahí va un cristiano. Te avergüenzas aún de las alabanzas. No puedes traer tu Biblia en el brazo y puedes decir, ay, la meto en mi mochila porque para que no sepan que soy cristiano. Te pregunta alguien, dice, ¿y qué tu religión eres? Ay, pues de esa religión. Porque tienes miedo a que te pregunten, y si te preguntan no sabes qué contestar, y entonces por eso no dices que eres cristiano. Cuando tú oyes de una enfermedad y oyes que tiene alguien enfermedad, tú no dices, yo déjeme orar, yo voy a orar por usted, y quieres imponer las manos. Dije, déjeme orar por usted porque Dios puede hacer milagros. Y no dices, híjole, estás enfermo y vayas a contagiar, vámonos. ¿Por qué te avergüenzas? Si te dicen que eres cristiano, tienes un título de ser discípulo, ¿por qué te avergüenzas de quién eres? ¿Por qué te avergüenzas de testificar de quién eres, a quién sirves, a quién adoras? ¿Por qué te avergüenzas? Porque una casa que quiere ser bendecida, él no se avergüenza de quién es. ¿A dónde vas? Voy a darme una vuelta al centro, y vienes a la iglesia. ¿Por qué no dices, ven a la iglesia y vente, llevo, vamos a la iglesia? La gente puede decir mil cosas de los cristianos, como puede ser mil cosas de los católicos, como puede ser mil cosas de cualquier religión. Pero déjame decirte que tú no eres una religión, tú tienes una relación con Dios. Y si tienes una relación con Dios, testificas de quién es tu Dios. Número 2, se oyó que en el arca, que la casa de Obed-edom había sido bendecida. Versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando lo llevaba, dice, el arca de Dios había andado ¿cuántos pasos? Y dice que, y se sacrificaba un buey y un cordero engordado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificio. Levántate temprano a orar. No, pastor, no tengo para el Zoom, no tengo para internet y no tengo para Biblia. ¿Cómo quieres ser bendecido si David, yo me imagino, David le preguntó a Obed-edom, oye, Obed-edom, ¿por qué fuiste bendecido? Y Obed-edom, me imagino, es que yo todos los días ofrezco sacrificio a Dios porque sé quién es Dios. No dice Job en capítulo 1 de Job, dice la Biblia que se levantaba Job todos los días y ofrecía sacrificio por sus hijos, diciendo, quizá habrán blasfemado contra Dios mis hijos. Y dice la Biblia, así hacía todos los días Job. Y más adelante, los versículos adelante, cuando Satanás viene y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre con él en la tierra, hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Y dice Satanás, pues tú le has bendecido y le has cercado él y toda su casa con bendición. Escucha bien, el sacrificio desata bendición. No me entendiste, ni lo escribiste. El sacrificio desata bendición. Si tú te atreves a sacrificarte por Dios, a orar, a buscar, a leer la palabra, a tener un encuentro con Dios, entonces va a desatar sobre ti una bendición. Pero si tú dices, eres un flojo, un perezoso, nunca vas a ver la bendición. Vas a ser como Abinadab. Aquí en mi Biblia, por favor, guárdamela por 20 años. 20 años, ahí guárdamela. Sí, pastor, después de 20 años ya vine, vengo por mi Biblia. Sí, aquí está su Biblia, toda polvosa. Nunca la abriste. No, pastor. ¿Por qué? Pues no. ¿Sabes por qué no abrimos la Biblia? Porque no creemos que Dios te pueda bendecir. ¿Sabes por qué no leemos la Biblia? Porque no creemos que Dios te pueda sanar. ¿Sabes por qué no abrimos la Biblia? Porque tú no crees que Dios pueda hacer un milagro. ¿Sabes por qué no abrimos la Biblia y no la leemos? Porque tú no crees que Dios puede hacer una transformación en tu matrimonio, porque tú no crees.
La Biblia fue hecha para creer. En sí, la Biblia es un libro, como pudiéramos decir, es un libro que está vivo cuando tú lo crees. Solamente cuando tú lo crees está vivo, pero cuando tú no lo crees es un libro cualquiera. Es un libro cualquiera. Tal vez la revista de la esquina es más interesante que la Biblia, pero cuando tú crees esta palabra, entonces la Biblia se convierte en viva y entonces suceden los milagros, porque la Biblia cobra fe, cobra valor, cobra esencia cuando tú la crees. Pero todo sacrificio desata poder. Daba 6 pasos David. ¿Qué hiciste? Sacrifiqué. Tuve que levantarme temprano y decir: la arca de la presencia de Dios está en esta casa. Así que todos los hijos los paraba temprano. Él era el sacerdote Obed-edom. Él levantaba a sus hijos. Y ahorita te lo voy a demostrar. Ahí acompáñame a Segunda de Crónicas. Perdón, Primera de Crónicas 26. Dice la Biblia. Primera de Crónicas 26, gracias. Versículo 4. Los hijos de Obed-edom: Semaías, el primogénito, Josadad, Joab, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar, Peultai. Dice el versículo 5: porque Dios había bendecido a Obed-edom. Dice el versículo 8: todos estos los hijos de Obed-edom, ellos con sus y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para él. 62 de Obed-edom. ¿Por qué Obed-edom fue bendecido? Porque él sacrificaba, y no solamente él, sino que todos sus hijos traían Biblia. ¿No me escuchaste? ¿Todos sus hijos qué? Todos sus hijos leían la Biblia. Oiga, pastor, ¿y si yo le doy el internet a mi hijo? No. Obed-edom no tenía internet. Obed-edom tenía la Biblia y le decía: la arca de Dios está aquí, la presencia de Dios está así, así que todos con sus Biblias vamos a orar al Señor. Y no dejaba que ninguno de sus hijos se distrajera, porque sabía que él iba a ser bendecido, porque él sabía que si Dios estaba, tenía que dar honra a Dios. Entonces tomaba a sus hijos, los sentaba alrededor y todos adoraban a Dios, de tal manera que Dios se agradó de Obed-edom y de toda. ¿Por qué dice la Biblia que de Obed-edom y toda su casa? Porque Obed-edom no solamente sacrificaba a él, sino que hacía que todos sus hijos hicieran lo mismo. Pastor, ¿por qué mis hijos hacen lo que quieren? Porque tú haces lo que quieres. Oye, es que no me obedecen, pastor. Dales. O diles: ¿te quedas en tu casa o te largas de mi casa? Pero ay, pastor, ¿y qué va a pasarle con mi hijo? Y si les chupa la burra, que se lo chupe. O sea, a veces nosotros somos padres alcahuetes. Para que se calle mi hijo, y ahí le das el celular y ya le digo: y está chillando. Ya 1 hora, 2 horas jugando ahí, para que el niño se calle, para que el niño no me robe la atención. Crece y es un hijo rebelde. Dice Proverbios: hijo contumaz y rebelde. Dice Proverbios: hijo contumaz y rebelde. Sacrificio, escucha bien, sacrificio no solamente es que venga: ay, si quieren mis hijos venir a la iglesia, pues si no quieren yo me vengo. Y no, Obed-edom a todos se los sentaba y vamos a buscar a Dios. Porque no dice: y Obed-edom fue bendecido pero sus hijos no, sino que Obed-edom fue bendecido y su. O sea que Obed-edom decía: vamos a orar a las 6 de la mañana. Y todos los hijos, ¿qué pasaba?
¿Qué? ¿Tus hijos se levantan? Yo tengo por ahí una varita mágica que si no se levantan los voy a hacer levantar. Porque Obed-edom fue bendecido porque era un hombre que quería la bendición no solamente para él, sino para toda. ¿No cuando comes tú y tu familia? ¿No cuando compras un pastel lo disfrutas tú y tu familia? ¿No cuando compras un carro te subes tú y tu familia? ¿No cuando sales a pasear sales tú y tu familia? ¿Por qué no la presencia de Dios la compartes para tu familia? Se levantaba Obed-edom todos los días a ofrecer sacrificio a Dios y orar y empezar a bendecir uno por uno a sus hijos. Uno por uno a sus hijos. Yo bendigo al mayor y al siguiente y al siguiente y al siguiente, al siguiente 62 hermanos, hijos, todos serán bendecidos. Y cuando eran bendecidos, vámonos a trabajar todos los días. Escucha bien, todos los días, imagínate todos los días pararte temprano, orar, clamar a Dios y bendecir a la vida de tus hijos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, buscar a Dios todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y 3 meses después dice: se oyó que la casa de Obed-edom fue bendecida. Oye, pero la casa de Abinadab estuvo 20 años y tuvo también un hijo llamado Elazar y lo puso y cuidó el arca, sí, pero no hizo nada. ¿De qué nos sirve tener una Biblia pero si no la creemos? ¿De qué nos sirve tenerla bajo el brazo si no pasa nada? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo puede ser real algo cuando no lo creemos? Hoy estamos llegando temprano porque Dios puso en mi corazón: ¿quieres verme? Necesitas adorar. Y estamos empezando 8:30, 8:40 empezar a adorar a Dios. Antes de que tú llegues 11:30 estamos ya adorando a Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo: si en el cielo vas a adorar, si en la creación hubo adoración, si mi hijo en la cruz me adoró a través de un sacrificio, tú también tienes que adorarme. Porque yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces estamos tratando de que cuando llegues ya hay gente adorando. Solamente llegas a conectarte con la adoración. Si tú quieres ser bendecido, todos tus días, escucha bien, todos tus días tiene que haber adoración, sacrificio. Dice Romanos 12. Voy por la última parte. ¿Me ayudas, Ludín, por favor? Romanos 12. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es sacrificio de lo que estoy hablando. Pero dice algo bien interesante: santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Di conmigo: santo. Ahora acompáñame a Primera de Crónicas capítulo 15. Primera de Crónicas capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada, dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevasen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dice el versículo 14: así los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Versículo 15: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta ¿dónde? ¿Puesta dónde?
en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Los filisteos habían regresado el arca en un carruaje con 2 bueyes adelante. Cuando Usa extendió su mano, murió. La llevaron a casa de Obed-edom. Tuvo 3 meses en la casa de Obed-edom y fue bendecida. Cuando ellos indagaron, ellos leyeron la ley de Dios e indagaron y supieron que el arca no tenía que ser llevada por bueyes. Mira, te voy a decir una recomendación. Cuando tú no tengas dinero y sea domingo, tienes que ser como los de la sierra. Así te tardes 4 horas caminando, lloviendo, tú tienes que buscar a Dios y tienes que agradecerle a Dios, porque ese día, llueve o trene, tú no tienes que faltar a Dios, porque Dios puede venir y tú no estar. Pastor, es que no tengo para el dinero. ¿Me puede venir a traer? ¿Me puede mandar un Uber? Sí, please. Te voy a llevar un boleto, pero a otro lado. Porque tú no conoces qué sacrificio. Tú piensas que la iglesia es un juego. No, la iglesia se constituye por hombres de sacrificio, porque el que primero sacrificó fue Cristo en una cruz, y ese te demuestra sacrificio. Así que toda tu vida, si no está comprometida con sacrificio, entonces no vale. Y número 2, santidad. Porque dijo, el arca del pacto no tiene que ser traída en bueyes, en algo que no te cueste. Te tiene que costar, te tiene que doler, tienes que cargar. Y dice que en los que cargaban, escucha bien, no solamente cargaban, no solamente sacrificaban, no solamente traían, sino que eran santos. Por eso es que dice Romanos 12: presenta tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escúchame bien. La santidad se trata de que no tiene que haber otro Dios en tu corazón. Yo te hablé la semana pasada de la idolatría. No tiene que haber otro ídolo en tu corazón. Si algo amas más, es idolatría. ¿Por qué no me dices el domingo? Es que tuve mi novio y mi novio me llevó al cine y no había ido al cine, y entonces me fui a dar una vuelta y por eso no vine, pastor. Sácate a volar tú y tu novio. Cuando no hay sacrificio, nunca va a haber bendición. Cuando no hay sacrificio, nunca va a haber bendición. Nunca. Si tu cuerpo no lo llevas en santidad, nunca vas a ver bendición. El peligro de Dios en el hombre es que el hombre tiene guardado en el corazón ídolos que ensucian el cuerpo, templo y morada. Dice 1 Corintios 3:16 que somos templo y morada del Espíritu Santo. Si Él no mora en nosotros, entonces ¿quién? Si Él no vive en nosotros, entonces ¿quién? Él anhela vivir aquí en nuestro corazón, pero lo sacamos y metemos el orgullo, el resentimiento, la codicia, la avaricia, metemos la envidia, metemos la idolatría, metemos la fornicación, metemos el adulterio, y a eso nos rendimos. A eso nos rendimos. Cuando hubo la quemazón aquí de San Martín y toda esa cosa se encendió, todo el río se encendió. Escucha bien, mucha gente estaba en el hotel fornicando y así se murieron. Cuando los fueron a sacar, se dieron cuenta que no era su esposa la que se había muerto. Y entonces, ¿quién era? Era otra persona, por cuanto él no era fiel. Tú y yo somos comprometidos a ser santos. Somos comprometidos a ser santos. Pastores, ¿que cuesta la santidad? Sí.
hay un precio. Pero te voy a decir algo que te va a hacer más fácil ser santo. Cuando tú empiezas a amar a Dios, el amor a Dios te hace ser santo. Hola. El amar a Dios te hace ser santo. Porque el enamorarte de Dios, escucha bien, porque el enamorarte de Dios hace que los demás amantes se alejen de ti. Porque enamorarte de Dios hace que los demás amantes se alejen de ti. Dice el Salmo capítulo 24: ¿quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Este recibirá bendición. Pero ¿qué tengo que hacer? Levantar manos santas. Pastor, pero es que me equivoqué. Para eso está el altar, para eso está tu cama, para eso está tu sala, para doblegar y para doblar tus rodillas y decirle: Señor, me equivoqué, pero no quiero regarla más. O que siento ser tentado, pero no quiero fallar. Doblo mis rodillas, me doblego a ti y quito todo pensamiento y te adoro y te glorifico. Y aquí estoy sacrificando este cuerpo. Entonces, cuando tú te ofreces, este cuerpo se empieza a quemar por el Espíritu Santo y todo pensamiento se empieza a ir, porque lo estás ofreciendo en sacrificio. José, con la mujer de Potifar, lo había agarrado de sus ropas. La mujer lo había agarrado y dice: ay, cuerote, estás bien fuertototote. Y dice la Biblia que José empezó a temblar por la presencia del Señor. Dice: ¿cómo voy a fallar delante de Dios? Y dice la Biblia que salió huyendo, y dice que la mujer se quedó con el vestido de José. Yo no me imagino que si le estaba desabrochando la camisa, yo no lo sé. Pero empezó a sentir la presencia del Señor y dijo: vámonos de aquí. Huye de la fornicación, huye. Y salió huyendo. Y fue juzgado porque la acosó la mujer de Potifar, que la había abusado de ella. Dice: tengo manos inocentes. Y después Dios lo llevó de la cárcel a un lugar de gobierno. Escucha bien, cuando tú mantienes tu santidad a pesar de cualquier tentación, Dios me va a bendecir. Y por último, regrésate por favor a Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Por eso es que dice la Biblia que trajo el arca de Dios con alegría, porque hizo David que la gente cantase. Dice el versículo 25: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom volteate con tu vecino, dile: sácame una sonrisa ahí, aunque sea de chinito, que no te veas la mazorca, pero muéstrame tus ojos que estás riendo. Pastor, pero usted no sabe qué me está pasando. No, pero cuando tú metes a Dios en tu casa, Él va a cambiar tu dolor, tu tristeza por alegría. Cuando tú metes a Dios en tu casa, Él va a cambiar todo, tu luto por alegría, por bendición. Oh, cuánto queremos a Dios en casa. Dice el versículo 26: ayudando Dios a los levitas
que llevaban el arca del pacto de Jehová sacrificaron 6 novillos y 6 carneros. Y David, vestido de lino fino que representa la santidad, también, y todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era el maestro de canto entre los cantores, llevaban también David sobre sí un éfod de lino. Dice el versículo 28: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, con sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son del salterio y el arpa. Pero cuando el arca del pacto llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y que por ahí. Por eso es que te decimos que en la iglesia de Dios cantamos y saltamos. Oiga, pastor, pero que parece baile. No, danza y salto, que es diferente. A una dirección correcta, a una manera correcta. Aquí no hay quebradita, aquí no hay de eso. David danzaba. ¿Por qué danzamos? Por la presencia del Señor. Porque cuando traían el arca, David, dice la Biblia, que danzaba. Toda la gente gritaba y se ponía loca, porque decía: Dios va a estar en medio de nosotros. Y si Dios está con nosotros, vamos a tener victoria segura, bendición segura, milagros seguros. El poder de Dios se va a ver, porque Dios está con nosotros y en nosotros. David, que saltaba y danzaba. Y Mical, dice que la miró por una ventana y lo menospreció. ¿En dónde? Mira qué peligroso es menospreciar a Dios desde el corazón. Desde el corazón. Este es el último punto. Yo tú podemos tener todo el tiempo del mundo, pero si tú no aprendes a adorar a Dios todos los días, hay un menosprecio a su adoración. ¿Qué dije? ¿Cuál es la consecuencia del menosprecio, pastor? Dice la Biblia que la hija, o que Mical, como lo menospreció, nunca pudo tener hijos. Nunca pudo tener hijos. Dice, eso dice segunda, no lo busques, segunda de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día que murió. ¿Eso es bendición o maldición? Cuando hay un menosprecio a la adoración, entonces viene una maldición y no me funcionan las cosas. Pastor, ¿por qué no me va bien? ¿Hay sacrificio? ¿Hay santidad? ¿Hay alegría? ¿Hay adoración? ¿Estás sacrificando o te quedas dormido? ¿Hay santidad o piensas que Dios no te ve y puede levantar tus manos como si nada? Pastor, usted no sabe en lo que me he metido. Todos nos hemos metido en problemas por causa de nuestro pecado. Si yo me meto con otra mujer, ¿qué crees que me va a ir? Mi esposa me va a alabar, va a decir: ay, qué bonito. Me va a ir como en feria. Todo pecado trae una consecuencia. Pero cuando un sacrificio, hay una rendición, cuando yo me rindo delante de Él y le pido perdón, entonces viene una restitución. Pero tengo que mantenerme de esa manera, recto delante de Dios. Y cuando te mantienes recto delante de Dios, 3 meses después dice la Biblia que hubo una bendición. Pastor, entonces ¿por qué yo no he visto una bendición? Sacrifica, adora, sirve. ¿Tienes a tus hijos alrededor de ti como obededón? No, mételos. Adoras y sacrificas como obededón. No, sacrifica. ¿Tienes manos santas como los levitas? No, levanta, limpia tu corazón. Y número 4, adora.
Tienes que tener tiempos de intimidad con Dios, más y más y más y más y más. Apaga tu televisor, apaga tu celular y métete con Dios. Que nada te distraiga, que la palabra va a ser evidenciada en tu vida. No te avergüences de quién es tu Dios. Pastor, no he visto nada. Lo vas a ver, porque Obed-edom vio lo que Abinadab por 20 años nunca vio. ¿Te parece si adoramos a Dios? ¿En qué área te está costando? Yo te pregunto en esta tarde, ¿en qué área te está costando? Pastor, no he sido buen padre. Empiézalo a hacer. No he sacrificado. Empiézalo a hacer. Pastor, ni siquiera hacer adorar. Empiézalo a hacer. Pastor, no me siento limpio, me siento sucio. Con más razón. Todos venimos de ese lugar, pero tenemos un Dios que nos perdona y nos limpia. El problema es que quieres dar. Si quieres dar yo la pregunta que te hago en esta tarde: ¿quieres dar un paso? Da un paso de arrepentimiento. Perdóname, Señor. Ven, señal de sacrificio. Aquí está el altar, ya lo hicimos más ancho, para danzar, pero también para rendirse. Tú puedes postrarte y decir: Señor, perdóname. No se trata de mí. Es que el pecado no te avergüence, sino tú avergüenza el pecado rindiéndote delante de Dios. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Todo lo que soy, Señor, aquí está mi alma. Señor, rindo mi vida y avergüenzo todo lo que está en mí, que te confieso todo y empiezo a adorar y empiezo a arrepentirme y empiezo a hacer lo correcto delante de ti. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Apocalipsis dice que Él está tocando la puerta. Si uno le abre, Él entrará y cenará con Él. ¿Cuántos quieren adorar a Dios?